Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta de que River y Talleres formen parte de un trueque de jugadores en el corto plazo. Como ya sabemos, esto normalmente se menciona en cada uno de los mercados de pases y después no siempre se termina llevando a cabo. Y es totalmente normal, teniendo en cuenta que siempre hay dificultades a la hora de llegar a un acuerdo con otro equipo para hacer justamente esta clase de intercambios, teniendo en cuenta que siempre un equipo quiere dar a un jugador, el otro equipo necesita ese futbolista, pero a la hora de tener que dar algo a cambio, obviamente te va a dar el jugador al que no va a tener en cuenta, mientras que el equipo contrario quiere obviamente un jugador más importante. Nunca se termina llevando a cabo un intercambio productivo en general para ambos conjuntos, pero en esta ocasión River quiere a dos futbolistas de Talleres. Esto se conoce ya desde hace aproximadamente un par de semanas, y si bien es verdad que en las últimas horas bajó un poco el entusiasmo por el hecho de que se lleve a cabo mediante un trueque la llegada de estos dos jugadores a River, todavía no hay que descartar esta posibilidad, porque como el equipo cordobés tiene nuevo entrenador, ante la renuncia de Diego Coca asumió Carlos Tevez. No quiero descartar que al menos uno de los dos jugadores que el más grande quiere, proveniente del conjunto de Córdoba, llegue mediante un intercambio con un jugador de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando a rasgos generales de quiénes son estos dos futbolistas de Talleres que quiere River, y posteriormente nos meteremos individualmente en cada uno de ellos, y sobre el final también haremos referencia a quiénes son los jugadores del más grande que podrían llegar a pasar al elenco cordobés como parte de este trueque e intercambio para que estos dos futbolistas en cuestión puedan ser fichajes de River. Los dos jugadores son Juan Carlos Partillo, que es un futbolista del que ya se viene hablando aproximadamente hace 10 días, al ser un futbolista polifuncional y al poder utilizarlo Gallardo en todos los sectores de la defensa. Es un jugador muy interesante para contratar y además está en una edad justa, 25 años, para ponerse el manto sagrado. El otro es Matías Galarza, un mediocampista todoterreno que en Talleres, por lo menos el año pasado, también ha mostrado un gran nivel. De hecho, fueron sin lugar a dudas los dos mejores futbolistas de la T en la serie en la cual se enfrentaron a River por los octavos de final de la Conmebol Libertadores el año pasado, en el 2024. Entre los dos jugadores está claro que River tendrá que desembolsar una enorme cantidad de dinero si es que no hay futbolistas de por medio. En un principio, como había mencionado anteriormente, se había hablado de que lo mejor para el elenco de Núñez era meter a algún que otro jugador de la plantilla que hoy conduce el muñeco dentro de la negociación para bajar ese monto, sabiendo también que el elenco de Córdoba se está quedando sin muchos jugadores porque necesita vender en este mercado, y teniendo en cuenta que ya ha transferido a varios de sus jugadores y se le ha ido el entrenador Diego Coca, están viendo qué alternativas ahora se pueden barajar como para poder por lo menos agarrar a un jugador de River. Sin embargo, es como dije al principio, el más grande tiene la intención de meter en la negociación a ciertos jugadores, y obviamente Talleres quiere a otros, porque River va a tratar de, en el intercambio, poner a jugadores que Gallardo no va a tener en cuenta, y a lo mejor Talleres quiere futbolistas más importantes. Todo es totalmente lógico de ambas partes, y yo creo que a fin de cuentas se va a terminar llegando a un acuerdo, porque ya el presidente de Talleres, Andrés Fassi, con el cual no es para nada sencillo negociar, ha manifestado públicamente que tanto Portillo como Galarza les han dicho a la comisión directiva, por medio de sus representantes, que tienen el deseo de ser traspasados en este mercado de pases. Es verdad que esto se lo dijeron antes de que Carlos Tevez asumiera como nuevo DT. Habrá que ver qué charla habrá tenido el flamante entrenador con estos dos jugadores en cuestión para saber si siguen opinando lo mismo. Pero si es River el que te va a buscar, yo dudo mucho que una charla con Tevez pueda cambiarles la opinión y el pensamiento, sabiendo todo lo que va a jugar River en la segunda mitad de este 2025 y lo que lamentablemente no va a disputar Talleres, porque recordemos que el elenco cordobés ya quedó afuera de la Copa Argentina, de la Copa Libertadores, salió último en su grupo, por lo que ni siquiera se ha ganado el derecho a estar en los playoffs de la Conmebol Sudamericana, que van a estar comenzando esta semana. Y si bien es cierto que el torneo local arrancó de cero y todavía hay tiempo para que los equipos que ganaron puedan caerse y los equipos que perdieron puedan remontar, están muy cerca del descenso después de haber hecho un primer semestre pésimo en ese sentido, así que por lo pronto no habría nada que en la opinión de los jugadores les haga caer la chance de venir a River.
pero el más grande tiene que poner el dinero que pretende Talleres sobre la mesa. Se está hablando de una suma cercana entre los 10 y 12 millones de dólares por ambos jugadores si es que River no mete a ningún futbolista propio en la negociación. En caso de que finalmente se lleve a cabo un trueque, obviamente ese monto disminuiría y a River le sería muchísimo más accesible incorporar a estos dos jugadores. Y vamos a comenzar hablando de Juan Carlos Portillo, que es un futbolista que ya he mencionado en más de una ocasión en este canal, y después nos meteremos con Galarza, del que he hablado un poco menos, pero es oportuno en definitiva hablar de ambos, porque Gallardo los quiere a los dos. De hecho, la llegada de Portillo no te digo que estaba 100% encaminada, pero se había llegado previamente a un acuerdo para que River se quedara con el 80% del futbolista a cambio de 5 millones de dólares más la cesión de un jugador en cuestión. Es cierto que nunca se pusieron de acuerdo puntualmente en ese futbolista, pero era algo que finalmente iba a ocurrir. Lo que sucede es que lo que mencioné recién, la ida de Coca y la llegada de Tevez, cambia absolutamente los planes, porque supongamos que River no estaría negociando por Galarza y únicamente quiere a Portillo. A lo mejor Coca quería un jugador, se había llegado a un acuerdo con River para que el más grande le diera a ese futbolista a Talleres más dinero a cambio de Portillo, y ahora Tevez quiere a otro. Claramente las cuestiones van modificándose a medida que van pasando los días, porque el proyecto deportivo de Talleres cambió radicalmente ante la salida de su último director técnico. En el caso del jugador en cuestión, con 25 años, tiene una edad más que aceptable para hoy ponerse la camiseta de River, y además un futbolista que rinde en cualquier lugar de la cancha. Es cierto que quizás el hecho de ser tan polifuncional, de ser utilizado en tantos sectores del campo de juego, nos haga hoy preguntarnos ¿para qué lo quiere Gallardo? ¿O qué lugar de la cancha es el preferente para el futbolista según el DT? Porque si bien es cierto que ante la ausencia de varios jugadores Portillo puede ser polifuncional, en primera medida yo creo que Gallardo lo va a poner a competir con algún jugador, es decir, Portillo puede moverse como segundo central izquierdo, como lateral por ese mismo costado y como mediocampista central. No creo que Portillo compita por los tres lugares. Obviamente, por ejemplo, si faltan Acuña y Casco, Portillo puede jugar ahí. Si en la mitad de la cancha falta Enzo Pérez, teniendo en cuenta que ya no va a estar Craneviter, Portillo puede jugar de volante central. Eso es obvio y lógico. Pero por lo pronto, ¿dónde lo va a utilizar? Teniendo en cuenta que ya había pedido a un defensor central zurdo, Lautaro Rivero, que volvió luego de su préstamo en Central Córdoba, dudo mucho que esa sea la primera opción, teniendo en cuenta que Paulo Díaz es el titular. Así que yo lo veo más en la mitad de la cancha, que es el lugar donde River va a quedar con menor cantidad de jugadores, teniendo en cuenta que ya se sabe que no van a ser considerados por el DT ni Craneviter, ni Aliendro, ni Simón, ni Lanzini, ni Matías Rojas. Es cierto que todos los futbolistas que acabo de mencionar y de los que voy a estar hablando también más adelante en este video, porque pueden llegar a formar parte de la negociación entre River y Talleres, todos tienen distintas características. Portillo es más un volante defensivo, teniendo en cuenta que sus características son mucho más parecidas a las de Enzo Pérez que a la de Lanzini, por ejemplo. Sin embargo, también es un jugador que tiene buen juego aéreo en general, por eso también puede moverse como defensor central, y al ser zurdo y al tener una buena predisposición también en el ataque, es raro que un central pueda jugar en ese sector de lateral izquierdo, y teniendo también bastante variantes ofensivas, pero como es rápido, aguerrido, fuerte en la marca, tranquilamente puede hacerlo. Obviamente no va quizás a terminar y culminar las jugadas como las hace normalmente el Huevo Acuña, que tiene muchísima más predisposición para el ataque, pero aún así Portillo es un futbolista que a River podría salvarlo de muchísimos inconvenientes, teniendo en cuenta que ya hemos visto en el último año desde que Gallardo es DT, que cuando le faltan algunas piezas fundamentales en la cancha, el equipo no juega de la misma forma, y Portillo vendría para solucionar esos problemas. Vamos ahora a hablar de Matías Galarza, que es el otro futbolista por el cual River se está moviendo. Por lo pronto hay que tener en cuenta que, si bien es paraguayo, no ocupa cupo de extranjero, porque ya tiene la ciudadanía argentina, y si bien es cierto que lleva poco tiempo jugando en definitiva en Talleres, porque tan solo lleva un año, la idea del futbolista es seguir avanzando en lo que respecta a su trayectoria profesional, y llegar a River para él sería un paso más que interesante. Tiene tan solo 23 años y es un jugador que básicamente es esa clase de todocampistas que normalmente tiene el plantel conducido por el muñeco Gallardo. Hoy hay que tener en cuenta que, como los jugadores que mencioné antes que se van a ir, muchos de ellos juegan en la posición de Galarza, como son los casos básicamente de Aliendro, de Simón e inclusive también de Manuel Lanzini.
Hoy el Millonario, también al tener lesionado, que no lo mencioné, a Maxi Meza, como volantes internos tiene únicamente a Castaño y a Galopo y también a Nacho Fernández. Son tan solo 3, se necesita algo más ahí en la mitad de la cancha. Y por eso mismo Galarza es un jugador que Gallardo terminó pidiendo, no voy a decir a última hora, porque la primera idea era traer únicamente a Juan Carlos Portillo, pero teniendo en cuenta que el futbolista ve con muy buenos ojos venir a River, obviamente van a intentar aprovechar esta posibilidad. No se sabe puntualmente cuánto vale Galarza, así como la diferencia con Portillo es que en su momento se había llegado a un acuerdo en lo que respecta a los números que River iba a abonar para contratar al jugador que mencioné anteriormente. Como Galarza vino después sumado a esta negociación junto con Portillo, no se sabe cuánto cuesta individualmente el futbolista en cuestión. Pero aún así, como River seguramente los traiga básicamente en combo, la realidad es que valdrán los dos, como dije antes, entre 10 y 12 millones de dólares. Tampoco sé si puntualmente Talleres planea quedarse con un porcentaje de la ficha o venderlo ya definitivamente a River. Hay que tener en cuenta que en las otras dos oportunidades en las cuales el equipo de Córdoba transfirió futbolistas de su plantilla al conjunto de Núñez, terminó vendiendo la totalidad del pase. Estoy hablando de Enzo Díaz en enero del 2023 y de Rodrigo Villagra un año más tarde, en enero del 2024. Sería el cuarto jugador de Talleres en los últimos 2 años y medio que se pone la camiseta de River. También hubo igual jugadores del más grande que se fueron a la T, como el caso de Girotti, como el caso de Alex Vigo, y seguramente alguno más se me puede estar pasando, pero por lo pronto Galarza sería ese jugador que hoy por hoy Gallardo considera ideal para terminar de tener una competencia total en la mitad de la cancha. Y fíjense que pasamos de nombres un tanto más experimentados a que los 3 primeros futbolistas que en primera medida serían titulares o que competirían para jugar al lado de Enzo Pérez, a todos futbolistas de entre 23 y 25 años. Ya parecería haber un recambio más que importante en la mitad de la cancha. De los grandes, por decirlo de alguna manera, solo quedaría Nacho Fernández, a quien Gallardo no le dio vía libre para irse ahora, más allá de que si llegaba una oferta River lo negociaba, pero el 31 de diciembre acaba su contrato y obviamente no lo va a renovar. Así que Galarza ya es un futbolista a quien River no lo considera únicamente para reforzar la plantilla en este segundo semestre del 2025 y con el objetivo corto de la Copa Libertadores, sino también para que sea un jugador que se quede en el club por varios años más. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nunca ha jugado en el fútbol europeo. Los equipos de su trayectoria hasta este momento han sido Olimpia en Paraguay, Vasco da Gama y Coritiba en Brasil y obviamente el último, Talleres. ¿Y qué jugadores de River podrían llegar a pasar a la T para intentar que el valor de la transferencia total para incorporar a Portillo y a Galarza baje? Por lo pronto, de los que ven en la imagen, Leandro González Pires ya cerró su llegada a Estudiantes de La Plata, por lo que no va a ir obviamente a jugar al conjunto de Córdoba, más allá de que era uno de los jugadores que le interesaban a Diego Coca. Obviamente, desde que echaron al ex DT de Talleres, se vino abajo esta posibilidad y González Pires ni siquiera tuvo en cuenta la chance de ir al conjunto cordobés. Definitivamente arregló con Estudiantes, también sabiendo que Eduardo Domínguez, el entrenador del conjunto platense, lo quería y mucho. En el caso de Aliendro, que es otro de los jugadores que aparece en la imagen, tendría a su destino más cercano Racing. Sin embargo, como hay muchísima pelea, quizás no de manera directa en este momento, pero se sabe que la relación entre las dirigencias de River y la academia están prácticamente rota por lo que sucedió con el pase de Maxi Salas. En este momento no está arreglada la salida de Aliendro y por eso mismo hay que ver en qué situación se encontraría dentro de un par de días, si es que todavía no se ha sellado su partida del más grande. Y en cuanto a los otros 3 jugadores, Lanzini estaría más cerca de irse a la MLS, más allá de que todavía no hay oferta formal y por eso River lo negocia. En el caso de Craneviter, acá hay un inconveniente mayor que ante la situación de Lanzini, y es que Lanzini acaba su contrato el 31 de diciembre, por lo que River podría dejarlo ir por un pequeño resarcimiento económico. Sin embargo, el vínculo de Craneviter con River termina el 31 de diciembre, pero del 2026, es decir, todavía le queda un tiempo de contrato, y si bien Gallardo ya dijo que no lo va a tener en cuenta, obviamente las posibilidades de que se vaya cedido en principio deberían ser un poco menores a las de Lanzini. Y en el caso de Matías Rojas,
Acá el problema en el caso del paraguayo es que si River lo cede a Talleres, no estaría liberando cupo de extranjero. El jugador que llegó a principios de año ha tenido 3 lesiones musculares consecutivas, motivo por el cual prácticamente no ha podido desenvolverse dentro del terreno de juego. Es cierto que tampoco estaría en la primera plana del conjunto de Córdoba para que aparezca dentro de la negociación. Obviamente por sus características y virtudes es un jugador que por ejemplo a Carlos Tevez le interesa, y por eso mismo lo pongo en esta imagen, porque hasta hace 7 días la posibilidad de que Rojas fuera a Talleres era prácticamente nula porque Coca no lo iba a tener en cuenta y porque a River no le servía absolutamente nada que el jugador se fuera cedido a otro equipo de la Argentina, porque eso no libraría cupos. Sin embargo, si Talleres quiere obtener un pequeño porcentaje del pase de Rojas, River estaría dispuesto a desprenderse de esa parte de la ficha, porque aunque sea mínimo el porcentaje, estoy hablando de 30-50%, en ese caso ya el jugador sí deja de ocupar cupo de extranjero en River, y eso sería una solución más que importante para el más grande, que liberó cupo ya con las salidas de Vareiro y Tapia, pero necesita liberar algo más, y Boselli va a ser tenido en cuenta, Castaño va a ser tenido en cuenta, a Borja lo transfieren pero por una oferta cercana a los 4 millones de dólares, si no recién liberará cupo a fin de año, por lo que el otro extranjero que queda es Rojas, teniendo en cuenta que es el único jugador que sigue ocupando cupo en el plantel de River. Así que estas son algunas de las alternativas de futbolistas del más grande que podrían pasar, ya sea como cedidos o por venta, al equipo de Córdoba, para que el monto final que River debería poner tanto por Juan Carlos Portillo como por Matías Galarza baje, y de esa manera ambos se conviertan en fichajes del conjunto de Núñez. Para cerrar, obviamente que es muy complicado que estas negociaciones se lleven a cabo. En general, cada vez que River intenta hacer un trueque con algún equipo de fútbol argentino, siempre termina siendo beneficiado el otro conjunto en cuestión, porque obviamente el futbolista que quiere en River es un poco más cotizado y de esa manera resulta más complicado llevar a cabo una negociación. De hecho, el último trueque, que no fue directamente un intercambio, pero que a River le sirvió, lo hizo con San Pablo de Brasil a finales del año pasado, cuando a River llegó Galopo y al conjunto brasileño se fue Enzo Díaz. Si bien es cierto que las opciones de compra fueron separadas, el hecho de que se mande a uno a préstamo y el otro fuera cedido al otro conjunto en cuestión facilitó muchísimo las negociaciones. Acá yo creo que si la cuestión hubiera sido por un solo futbolista de Talleres, es decir, solo por Portillo, habría muchísimas más facilidades para que River pudiera incluir un jugador en el trueque y de esa manera se pueda llevar a cabo la negociación de una manera más óptima. Pero como ahora son 2 los jugadores de la T que quiere el conjunto de Núñez, obviamente esto complica la posibilidad de un intercambio y todo parecería indicar que River sí o sí va a tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.